Vale, bueno, pues yo le voy a hablar de esto, del riego del olivar con agua regenerada. Digamos que no deja de ser un riego, o sea, la gestión del riego, ya sean aguas regeneradas, ya sean aguas subterráneas, ya sean aguas superficiales, pues digamos que es lo mismo, ¿no?, en cuanto a cálculo de necesidades y demás. No vamos a entrar hoy en eso, sino vamos a entrar pues en qué situación se encuentra hoy en día el riego con agua regenerada, ¿no?, qué ventajas puede tener sobre el riego con aguas convencionales, ¿no? Bueno, vamos a situar un poco el contexto del olivar en riego en Andalucía, particularmente. Ya todos sabemos que Andalucía es la región con mayor superficie de olivar de España y que el riego pues también destaca en cuanto a superficie regada, ¿no? Pues digamos que prácticamente el 36% de la superficie de olivar es de regadío. Más de una de cada 3 hectáreas de olivar son de regadío. Esto ha sido una revolución que es muy reciente, desde los años mediados de los 90, de la sequía aquella importante. O sea, el origen de todo esto fue la sequía brutal que hubo en los años 90. Fue la gran expansión del riego en olivar. En Andalucía pues tenemos una superficie de riego más o menos algo superior al 1.000.000 de hectáreas, lo cual significa que el 55% de lo que se riega es olivar. De todo el regadío, más de la mitad es olivar. Pero fíjense que siendo más de la mitad, solo es responsable de un 22% del uso de agua. Cultivos como el arroz, aquí se puede hablar, porque no estamos en zona arrocera, se puede hablar del arroz. El arroz, que es el 5% de la superficie, o sea, el arroz en la cuenca de Guadalquivir está a 36.000 hectáreas que hay en el Bajo Guadalquivir. El 5% de la superficie es responsable de más de un 30% del uso del agua. Una hectárea de arroz equivale a unas 10 hectáreas de olivar en cuanto a riego. Bueno, otra cuestión también importante es el gran potencial que tiene este cultivo, lógicamente, en cuanto a la posibilidad de aumento del consumo del aceite, la tendencia creciente que se viene observando desde los últimos años a las exportaciones, los efectos que se están relacionando con la salud bueno, tiene algunas limitaciones, algunas de ellas, pues, la influencia que pueden tener el cambio climático sobre las producciones, del cual, pues, hablaremos un poquito ahora. Bueno, ahí les mostramos cómo de todos los aceites que existen en el mundo, pues el aceite de oliva es el que en cuanto a consumo, pues todavía está a la cola. Hombre, lógicamente no va a llegar al nivel de otros aceites, pues por muchas razones, ¿no?, entre ellas también económicas, pero tienen un gran potencial en ese sentido, ¿no? Y si a eso se le relaciona unas propiedades muy buenas para la salud, pues indudablemente el recorrido va a ser aún mayor. Bien, pero hay también algunas cuestiones que tenemos que poner en relieve, que en especial para los agricultores y también para los agricultores de regadío, en los próximos años pues van a ir cambiando las cosas. Entre ellas, el tema, yo lo he subrayado ahí, algunas de las prioridades que la Comisión Europea fijó en noviembre, creo recordar que del 2019, y que eran objetivos para los próximos años. Una de ellas es la lucha contra el cambio climático. Ahí se ha desarrollado un paquete importante que es el Green Deal y todas las estrategias que ha llevado aparejado el Green Deal. Y otro tema importante es el tema de la digitalización. O sea, en fin, pues la transición hacia lo digital va a ser algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? De hecho, todos los fondos que están viniendo de la Unión Europea, los Next Generation, pues todos van destinados a esas dos cuestiones, transición ecológica y transición digital. No existen fondos para otro tipo de actuaciones, si no se contemplan esas cuestiones, ¿no? La economía circular y el riego con agua regenerada es economía circular.
Bueno, pero el regadío también está sujeto a una serie de desafíos que tenemos que responder. Los recursos hídricos pues son los que son, escasos, muy escasos, y en cuencas como la de Guadalquivir especialmente, una cuenca deficitaria estructuralmente, pero además que estamos sometidos a influencias como puede ser el clima o el cambio climático. Y luego hay otra cuestión también que preocupa, que es la dependencia energética. O sea, el agua, digamos por su escasez, la dependencia energética, la energía por su coste. Esas son cuestiones que van a preocupar mucho en los próximos años y a los cuales pues hay que ir dando soluciones, ¿no? Y las hay, vamos a apuntar a lo largo de la exposición algunas de ellas, ¿no? Bien, habíamos dicho que el agua es preocupante por el clima y por el cambio climático. Nuestro clima es así. Nuestro clima es un clima muy irregular. Ahí hay dos gráficas, la de arriba roja, pues indica la evapotranspiración, digamos, la temperatura, aunque lo que representa realmente, como he dicho, es la evapotranspiración. Ahí hay representado unos 20 años, cada puntito es un día. Y claro, lógicamente sabemos que hace más calor y hay más evapotranspiración en verano, en los meses de verano, y eso todos los años es así. Hará más calor, menos calor, pero sabemos que nuestro ciclo es así. Pero en cuanto a la lluvia es muy irregular, no hay ningún comportamiento, ningún patrón de ese periodo que estamos analizando ahí. Y hay un comportamiento errático, o sea, no hay un patrón definido en cuanto a la lluvia, ¿no? Es nuestro clima, y nuestro clima es así. Puede ser que venga una primavera lluviosa, este año pues no ha estado nada más, o puede ser que venga muy seca, o que venga un invierno como ha sido enero, febrero, que no ha llovido prácticamente nada, ¿no? Y eso ocurre un año, pero a lo mejor al año siguiente no, o sea, tenemos un clima muy irregular y que es difícil de predecir. Bueno, pero además de eso, de nuestro clima, que es inherente a, digamos, son factores naturales, no, hay otras cuestiones que el hombre está haciendo, y esos son los factores antrópicos, que dependen de la acción del hombre. Y esos son lo que denominamos el cambio climático. El clima cambia pues, porque el hombre, con sus actuaciones, por el CO2 y demás, pues está haciendo que pues, las temperaturas vayan aumentando, eso condiciona la atmósfera, en fin. Hay multitud ya de factores desencadenantes que hacen que el clima vaya cambiando por este hecho, por esos factores antrópicos. Ahí aparece arriba en verde, pues durante un periodo de 22 años, las dotaciones que la Confederación Hidrográfica ha dado en la cuenca de Guadalquivir. Eso en el sistema de regulación general, ellos dan 6.000 metros cúbicos por hectárea. Bueno, pues prácticamente, digamos que 4 de cada 6 años no han dado los 6.000 metros cúbicos por hectárea. 4 de cada 10 años. El 40% hay una falta de garantía de suministro. Si nos centramos en los últimos años, pues eso sube, en los últimos 10 años, eso sube a 6. 6 de cada 10 años, en los últimos 10, no se ha dado la dotación prevista. ¿Y eso por qué ocurre? Pues ocurre porque estamos en una situación, ya lo sabemos, de sequía. Sequía, hay varios tipos de sequía, Hay una sequía agrícola, digamos que pues la tierra está seca y hay sequía, porque no ha llovido, naturalmente. La sequía agrícola tiene que ver con la sequía meteorológica. Cuando hay escasez de precipitaciones, pues estamos en sequía. Y hay una sequía que es la sequía hidrológica, que es diferente a las anteriores. Nosotros este año ha llovido la primavera, no ha habido sequía meteorológica, pero sin embargo tenemos sequía hidrológica, porque Inaja sigue estando por debajo del 30%, no se ha recuperado. Entonces la sequía hidrológica es la disponibilidad de agua que tenemos en los embalses. Puede ser que un año llueva mucho, pero el embalse no se recupere, y no puedo yo disponer de la dotación que tengo asegurada, ¿no? Entonces, generalmente una sequía meteorológica, escasez de lluvia, desencadena en una hidrológica a la larga.
pero en este momento estamos en sequía hidrológica, la cuenca está en sequía hidrológica. Tiene que llover mucho para que las aportaciones aumenten y los embalses se llenen de agua, cosa que no ha ocurrido. En el mes de abril ha llovido y demás, pero no lo suficiente, ¿no? Bueno, abajo, bueno, a la derecha de la gráfica esa que estaba indicando, aparece una línea discontinua y puntitos. Esos puntitos, cada puntito es la media de 10 años. Y eso arranca en el año 1920, hasta esta década. Y lo que podemos observar es que cuando yo analizo eso, observo que al hacer la media cada 10 años, cada vez llueve menos. Y hay una tendencia. Eso es constatable en todas las áreas que se dispone. ¿Eso se debe al cambio climático? Pues hombre, algo debe de tener el cambio climático aquí de afección, algo debe de tener. En concreto, el porcentaje que baja cada año es un 6%. Eso es lo que se ha observado en esa serie ya de 100 años, que es una serie importante, esta es una serie de la cuenca de Guadalquivir. Bueno, y abajo del todo aparece una distribución ahí un poco rara, que lo que significa son un índice que en fin, pues los técnicos analizamos, que se denomina SPI. Es un índice que marca la sequía. Y lo que dice es que cuando está por debajo es negativo, está por debajo, pues lo que marca es que hay sequía. Y ahí están representados desde los años 20 hasta la actualidad. Y podemos observar que a partir de los años 80, hay bastantes zonas sombreadas aquí por debajo, que son negativas. Y además duran muchos años. Es decir, esos son periodos de sequía. Podemos identificar aquí, por ejemplo, la sequía que hubo esta de aquí, la del 2006. El 2006 fue años también bastante secos. De hecho, el Ministerio sacó el plan de choque para enfrentarse a la sequía. Fue unos planes de modernización que los denominó plan de choque. Y hubo todos estos años de restricciones. Y eso se observa aquí abajo. Y luego estamos viendo aquí esta de aquí, la que estamos ahora, que todavía está inacabada y que, en fin, esperemos que se acabe. Entonces, claramente observamos que a partir de, digamos, de los años 80 estamos aumentando estas zonas. Antes no había sequía, claro que había sequía, pero no duraban tanto, no eran tan frecuentes. Cada 10 años hay una sequía. Ahora quizá ese periodo se ha cortado. Y además no dura un año, puede durar 2, 3, 4 años. Entonces, históricamente en el Guadalquivir hay sequía. Ahora veremos otra tabla después. Pero hay otra cuestión que preocupa, que es que llueve, sabemos que parece que llueve menos. Eso no quiere decir que haya un año que llueva más, pero la tendencia es a una disminución de las lluvias. Pero también hay otra cosa que venimos observando, y que eso ustedes que trabajan en el campo, que lo ven y lo aprecian, ¿no? Que es el comportamiento de la lluvia, el patrón de reparto de ese agua. Pues antes llegaban los frentes y a lo mejor duraban, en el otoño se tiraba una semana de lluvia, eran unos frentes que venían del Atlántico. Ahora las lluvias son muy intensas. Igual viene y en 2 días pues caen 100 litros. Y se van y desaparecen. Esa lluvia de 100 litros se aprovecha muy poco. El suelo es incapaz de aprovechar 100 litros de lluvia. Eso es, pues se va por escorrentía, si no pasa por el embalse, que posiblemente no pase, pues ya no se regula eso. Entonces, eso es un problema. Estos años de atrás, pues no han sido, desde el punto de vista de precipitaciones, no han sido tan malos. Pero, sin embargo, el comportamiento, fíjense, 2019, 2020, 2021, cómo había ahí unas mesetas, 2019 especialmente, unas mesetas ahí de prácticamente 4 o 5 meses que no hubo nada de lluvia, Y claro, esto en condiciones normales, si no tenemos un regadío, es difícil soportar esta escasez de lluvia durante 4 o 5 meses, que además coincide con la producción de prácticamente casi todos los cultivos, ¿no? Eso se ve en el 2019, 2020, 2021, se observa. Y también se observa como la lluvia, los escalones estos son lluvias acumuladas a lo largo del año. Empezamos a contar en enero, no en
en el año agrícola ni en el año hidrológico, que no coincide, curiosamente, en enero, año natural, y se van sumando. Llueve, pues lo acumulo, y así, esto significa así, y al final lo que tenga aquí es lo que ha llovido. Entonces vemos que hay escalones ahí muy intensos en un día, 2 días, que llueve mucho y sube, y eso es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces hay un comportamiento también, por ejemplo, 2019, fue curioso que llegamos prácticamente a final de año y teníamos unos 300 milímetros, había llovido ese año natural. Y sin embargo el 18 o 19 de diciembre llovió una barbaridad. O este año, el día de Navidad, me parece que fue, pues también aquí está, el día de Navidad señalado en rojo. El día de Navidad pues también llovió en un día, pues llovió todo un día lloviendo, ¿no? Muchísimo. Entonces esos comportamientos se vienen observando también en los últimos años, ya no son esos frentes que decíamos anteriormente, profundos de muchos días de agua. Bueno, las sequías yo decía que son históricas la cuenca del Guadalquivir. Este cuadro está sacado precisamente del plan de sequía que tiene la cuenca y se ve como, bueno, pues hay sequías en los años 40 que duran un año, otras que duraron en el 52 3 años, en el 71 5 años, en el 79 4, o sea que sí hay sequía. Y estas últimas, a partir de los 70, pues las vemos aquí, sí que duran algo más, duran más de un año, más de 2, más de 3, y eso, en fin, es lo que puede preocupar, ¿no? Pero históricamente ha habido sequía y vendrán años mejores, ¿no? El segundo tema que yo les decía es la energía. Si vamos a regar, vamos a tener consumo de energía, y eso hay que tenerlo en cuenta. El agua, en fin, es cara porque la energía es cara. El agua es escasa, pero es cara porque la energía es cara y hay que elevarla y cada vez los consumos energéticos, los costes energéticos son mayores y eso hay que también tenerlo en cuenta de cara a la productividad. Fíjense ustedes que ahí comparamos, estos son los precios diarios de la energía de este año y del año pasado aquí abajo. ¿Vale? O sea, el pico este grande que hubo aquí fue un día en marzo que nos llegamos a 550 euros en megavatios, pero la media está por encima de 200. El año pasado por esta fecha eran 50, es decir, 4 veces más el coste de la energía hoy día que hace un año, 4 veces más. Y eso se ve también aquí, que aparecen los costes medios de la energía mensuales de todos los abriles desde el año 98. Y este es el abril de este año, está en torno a 200 euros el megavatio. El año pasado, pues era eso lo que hemos dicho, unos 50 o cosas así, pues 4 veces más respecto a lo que hace un año teníamos. Por mucho gas que sea el coste marginal que marca, vamos a ver si eso se tiene en cuenta. Yo creo que el precio de la energía bajará, pero no bajará a los niveles del año pasado, seguro que no. Igual que tampoco va a bajar los combustibles, no van a bajar al precio que tenían el año pasado, seguro que no. Bueno, ¿cómo podemos nosotros entonces actuar ante este panorama que parece un poco dantesco y, en fin, y puede ser que nos quite las ganas? Bueno, pues en el tema del agua sabemos que la única alternativa que tenemos ya, porque debido a la escasez y al déficit estructural y a la prohibición de aumento de la superficie de riego, por qué no decirlo, la cuenca de Guadalquivir, porque en la cuenca de Guadalquivir no se puede aumentar la superficie de riego, salvo de las aguas regeneradas, que hay posibilidades y ahora vamos a analizarlas. Entonces, la gestión del agua la podemos mejorar incorporando eso, el uso de aguas regeneradas. Son una fuente de suministro alternativo. Además, reducimos el aporte de contaminantes a los cauces, aportan elementos nutritivos al suelo porque las llevan las aguas y una cuestión muy importante, mantenemos una garantía de suministro. Al igual que este año pues hay un recorte importante en las concesiones, cuando se usan aguas regeneradas no hay. Todos los años mantenemos la misma dotación, porque su fuente es diferente a las aguas superficiales. Y fomentamos una economía circular de
hacer de un desecho un aprovechamiento. ¿Y cómo podemos reducir la dependencia energética? Porque depurar las aguas tiene su coste, lógicamente, y sobre todo el transporte de esas aguas regeneradas, el tratamiento terciario y la puesta al usuario, pues tiene un coste energético, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, digamos, reducir esa dependencia energética? Pues el uso de energías renovables puede ser una alternativa muy interesante, pero que muy interesante. Bueno, ahí lo cito, un plan de acción para la economía circular, que la Unión Europea estimula, y esto forma parte de eso, de una economía circular, donde apoya los regadíos con agua regenerada. Esto lo tiene también que asignar, lógicamente, las demarcaciones de cuenca. Hay un marco normativo que ahora lo veremos, que precisamente tiene que cumplir el uso del agua regenerada, y teniendo en cuenta todas estas acciones que estimulan la economía circular y el uso de este tipo de agua, pues en el segundo ciclo, estamos ya en el tercer ciclo de planificación hidrológica. En el segundo ciclo, la Confederación, el Plan Hidrológico de Guadalquivir, estableció 20 hectómetros cúbicos para el riego de agua regenerada, del cual se han beneficiado pues, muchas comunidades regantes, y otras que no han podido beneficiarse, lógicamente, pues tendrán que volver, supongo, a hacer la solicitud con los nuevos criterios que ahora en el tercer ciclo de planificación hidrológica, que ha empezado ya, pues también ha establecido la Confederación otros 20 hectómetros cúbicos para el riego con aguas regeneradas, ¿no? Entonces es una posibilidad de aumento de la superficie de riego. Esto da para el riego pues, prácticamente de en torno a 16.000 a 1.200 metros cúbicos por hectárea aproximadamente, o cosas así, pues algo más de 16.000 hectáreas se puede aumentar. Bien, lógicamente el agua, para aprovecharla, necesitamos que esté depurada, o sea, a través del agua residual bruta, que pasaría del municipio a la EDAR. Gran parte de los municipios pues tienen ya su EDAR construida, porque así la directiva marco lo exigía. Pues pasaría a un agua ya tratada y con la posibilidad de darle un tratamiento terciario, que sería el que tenemos nosotros que hacer para ponerla en valor y poder regar. Entonces, ¿qué requerimientos de calidad nos exige la normativa vigente? Pues hasta hace poco nosotros teníamos que ceñir al Real Decreto 1620 del 2007. Era un decreto español bastante completo, muy completo, pero que lógicamente desde mayo, no sé si fue el 23-25 de mayo del 2020, apareció el reglamento de la Unión Europea, el 741. Y ese es el que nos marca ahora cómo debemos de usar y los criterios de calidad las aguas regeneradas. Y es de obligado cumplimiento. La diferencia entre un reglamento y una directiva, en el caso del agua hay de las dos cosas. Está la Directiva Marco de Política de Agua del 2000, es que la directiva, digamos que define, pues eso, una directriz, una dirección a la que tenemos que llegar y pone unos horizontes. Y luego cada país establece su norma interna para llegar a ese objetivo. El reglamento no. El reglamento es de obligado cumplimiento y los estados están obligados a cumplirlo. La directiva sí es de obligado cumplimiento, pero a ese largo plazo, y internamente el país lo hace como quiera. Que España en algunas cosas no la ha hecho bien y está pagando diariamente una sanción importante, en concreto Andalucía, porque ha incumplido los objetivos de esa directiva. Bueno, hay otra cosa también que hay que tener en cuenta, es el tema de la variabilidad temporal. O sea, el volumen de agua que llega, procedente de una EDAR, pues lógicamente es variable a lo largo del año, tanto en cantidad como en calidad, porque usamos agua no en la misma cantidad en verano, lógicamente, que en invierno. Eso nos exige, lógicamente, tener sistemas de almacenamiento.
sea, las aguas regeneradas exigen un almacenamiento, ¿no? Exigen un almacenamiento que eso habrá que estudiar la capacidad en función también de la superficie de riego, hay que hacer un balance hídrico entre los aportes y las demandas, el periodo en el que yo estoy precisamente regando, ¿no? Y de esa forma saber la capacidad que tengo yo que tener para almacenar el agua. En invierno acumularé, y en verano pues iré soltando más agua, lógicamente, porque la demanda de riego es cuando empieza a ser mayor. Y tengo que tener en cuenta también las condiciones climáticas que pueden afectar también a eso, ¿no? Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es los nutrientes que lleva el agua, y esos nutrientes me pueden a mí favorecer que reduzca los aportes de fertilizantes. Y también en algunos casos, pues esos elementos pues, pueden ser tóxicos, no ser nutrientes como tales. Debo de examinar, debo hacer análisis periódicos, debo de tener un mayor control. El uso de agua regenerada, en fin, está muy bien, pero requiere un control más exhaustivo en todas las labores, en el mantenimiento, por supuesto. Ese es el uso de nitrógeno en la agricultura, que no quiero manejarle porque además no se ve muy bien desde ahí. En verde está subrayado en rojo, recuerda en rojo lo que el nitrógeno que se usa en la agricultura en España, y en verde sería la fuente que aporta las aguas regeneradas, ¿no? El otro color sería, el amarillo sería lo que potencialmente podemos llegar a aportar, y que se queda digamos, en el tratamiento secundario, ¿no? Y no llega, es retenido en el tratamiento secundario, no se lo lleva el agua, y en gris están los aportes de fertilizante que yo hago, ¿no? Bueno, el volumen de tratamiento y de aprovechamiento de las aguas residuales en España tiene un potencial en cuanto a su reuso importante. Fíjense ustedes que ahora mismo se reusa aproximadamente un 10% solo de lo depurado, un 10%. El Plan Nacional de Reutilización que se hizo en 2010 estimaba que para el año pasado se iban a reutilizar unos 1.400 hectómetros cúbicos. Bueno, pues escasamente se ha llegado a los 500. O sea, el plan se ha quedado súper corto, las expectativas pues, no se han visto cubiertas y España tiene potencial para llegar a los 1.400. Quiero decir que aquí hay todavía un importante camino donde esas aguas se pueden aprovechar con fines de riego, ¿no? O sea, en la actualidad solo se está reusando un 3,5% del agua que se usa para riego, que son en torno a 16.000 hectómetros cúbicos. Y podemos llegar pues, prácticamente casi a un 10% del agua que se usa para riego que sea de agua regenerada, más o menos, se puede llegar a eso. Esto varía mucho por autonomía. Andalucía pues es la verde, y en Andalucía estamos quizás por debajo de cualquier otra autonomía. Digamos la que marca aquí un poco el nivel de uso es Murcia. Murcia tiene un sistema además de aprovechamiento de agua muy bueno, muy bueno. El agua allí es escasa y se han preocupado de esto bastante antes que nosotros, ¿no? También tienen cultivos muy productivos, muchos cultivos hortícolas que tienen un valor productivo más alto y pagan por el agua más, ¿no? Pero bueno, en Andalucía en determinados casos, como es este que estamos hablando, tenemos margen aquí y eso lo sabe la Confederación y por eso está haciendo estos planes, ¿no? Poco a poco, pero lo está haciendo. Bueno, ¿y hay experiencias con el riego de agua regenerada en olivar? Sí que las hay ya, sí que las hay, ¿no? Y hay algunos estudios científicos, aquí les traigo yo uno, donde con datos, no se ven ahí los números, pero yo les puedo decir que aquí este estudio es muy interesante porque se analizaba cultivo de secano, cultivo con agua superficial normal, y cultivo de olivar siempre, y cultivo con agua regenerada. Y el que mayor producción tenía en los 3 años que se analizó, 2009, 2010, 2011, fueron precisamente el de agua regenerada. O sea que, y ahí, o sea, en Jaén tenemos ya datos de comunidades que llevan 15, 20 años
que están regando con agua regenerada y no pasa nada. Aquí en Montilla, pues está, que luego enseñaremos algunas fotos, Tintín, que lleva ya también más de 10 años, bastantes más, regando con agua regenerada. Y aquí a la derecha, en este gráfico aquí de colores, pues podemos observar la comparación de esos de 4 años, donde se compara la producción también de un olivar en secano, que sería lo verde, agua superficial, normal, que sería lo rojo, y en azul, agua regenerada. Las producciones con agua regenerada han sido al mismo nivel que con agua normal o incluso superiores en algunos años. O sea que no hay merma en cuanto a la producción, eso es más que evidente. Aunque no hay un inventario de superficie de agua regenerada, y es una pena porque en Andalucía el último inventario de regadío es del 2008-2010, no se ha actualizado ese inventario, no se ha actualizado, pero sí que hay, estas son recopilaciones que yo he ido haciendo, hay más comunidades, por ejemplo aquí no está Linares, que se riega ya con agua regenerada, y alguna que otra más. Tampoco está Montilla, la de Córdoba y algunas que otras más. Entonces ya hay mucha superficie de riego con agua regenerada, mucha superficie. Ahora mismo el olivar regado con agua regenerada es el 2%, de lo que se riega solo el 2%. Se estima un uso de unos 60 hectómetros cúbicos que puede llegar a usar las aguas en la actualidad. Yo creo que estaremos rondando, sin contar los de la Confederación, lo que la Confederación dio en el anterior ciclo hidrológico, pues posiblemente estemos en 20, 30 hectómetros cúbicos, le añadimos esos 20 más, 50, y en la actualidad podemos llegar casi en este año, el que viene, a por ahí, 50, 60 hectómetros cúbicos, eso ya es un 7%, más luego los 20 próximos que van a venir, pues vamos a ir a los 80, en fin. Yo creo que aquí hay margen todavía para crecer un poquito más y por encima de los 100 hectómetros cúbicos de riego en olivar, lo cual de 800 que hemos dicho que usa el olivar, pues oye, pues ya estamos en bastante más de un 10%, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía, que en el ciclo hidrológico anterior la Confederación había previsto 20 hectómetros cúbicos. Fíjense que aquí no estaba en vigor todavía el reglamento de la Unión Europea, y hacía alusión al Real Decreto Nacional, el de 2007. Ya ahora en el nuevo ciclo hidrológico, pues lógicamente, pues debe estar, los usos deben estar a arreglo con la nueva normativa. Bien, ¿y qué dice esa normativa? La normativa del reglamento 741-2020. Pues ahí nos habla de que precisamente ese reglamento tiene el objeto de regular el uso de esos recursos hídricos, teniendo en cuenta pues las cosas que estamos diciendo aquí, el cambio climático, las pautas meteorológicas, los patrones de lluvia impredecibles, las sequías, son conscientes de eso también la Unión Europea y lógicamente lo han plasmado en este reglamento. Y quieren incentivar una mayor reutilización de las aguas regeneradas, ¿no? Porque son conscientes de que cada vez la escasez de los recursos es mayor. Pero también le he subrayado ahí, teniendo en cuenta técnicas de riego que permitan un ahorro de agua y un uso racional de la misma. Entonces, una de las novedades que establece este reglamento es la definición de un programa que se denomina gestión del riesgo, que no es gestión del riego, gestión del riesgo. Parece, pero no es lo mismo. Yo recuerdo un congreso hace ya muchos años en Albacete, que nos hicieron las carpetas y ponía, me acuerdo que el número de congreso era 15 Congreso Nacional de Riesgos. Se habían equivocado, le habían metido una S ahí. Bueno, pues esto es para tener en cuenta el uso de ese agua para riego, hay que hacer un plan de gestión del riesgo del uso de esa agua regenerada, ¿no? Eso es fundamental, eso no lo decía el Real Decreto Nacional del 2007, no lo decía. Y dice más, dice que será elaborado por el operador de la estación regeneradora de agua
otras partes responsables y los usuarios finales. ¿De acuerdo? O sea, un plan de gestión del riesgo, cada uno en su ámbito, el gestor o el operador de la estación, que es diferente, pues debe de ponerse de acuerdo con los usuarios para ver qué calidad de producto le entrega. Y esto, lógicamente, en ese plan de gestión de riesgo deben de tener en cuenta pues, lo que el reglamento dice para evitar riesgos de cara a la salud, ¿no? Bueno, la calidad de las aguas regeneradas y el uso agrícola que el reglamento dice, pues ahí las tienen, son cuatro. En el riego del olivar estamos más o menos entre la B y la C. Yo diría que yo me orientaría a la C. Lo define, cultivo de alimentos que se consumen crudos cuando la parte comestible se produce por encima del nivel del suelo y no está en contacto directo con las aguas regeneradas. Los cultivos de alimentos transformados, en nuestro caso transformados, y los cultivos no alimenticios, incluidos los cultivos utilizados para alimentar animales, productos de carne, etc. Y se riega mediante riego localizado. Riego localizado. Y el olivar prácticamente, hoy en día, todo es riego localizado, ¿no? Es más, riego localizado, y en el caso del olivar, cuando usa agua regenerada, si se usa riego enterrado, pues todavía mejor. Todavía mejor, porque así evitamos cualquier contacto indirecto y directo. Ya es otra barrera más que incorporamos a ese plan de riesgo. ¿Vale? Y es una barrera muy interesante, ¿no? El caso de Montilla, pues tienen riego enterrado y, bueno, pues funciona bastante bien. Bueno, y eso es la calidad, no vamos a entrar en estas cosas, pero que la calidad son muy exigentes, son más estrictos, y esto son una de las cuestiones que ha preocupado mucho a España, porque normalmente nosotros en tema de riego tenemos un problema, y en calidad de agua un problema con Europa, porque nuestro clima es que es un clima muy extremo, y los flujos de agua aquí no son los que existen en Alemania, ni nuestra lluvia, ni nada, no podemos tener la misma calidad en un producto que es tan escaso como la tienen ellos. Es imposible, ¿no? Y eso pasa en muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces estos reglamentos hay diversas presiones, se generalizan de tal manera que satisfacen a unos y a otros no. Y en el caso de España, en mi opinión, son muy estrictos, mucho más estrictos que lo que teníamos anteriormente. Tanto es así que ahí le ponen las condiciones de calidad de Escherichia coli, de demanda biológica de oxígeno, de turbidez, de sólido en suspensión, que se le exige a este tipo de agua, ¿no? En función de la calidad esa que hemos visto, A, B, C, D, ¿vale? Entonces, claro, si yo quiero una calidad A, pues es que no me puedo permitir nada de Escherichia coli. Si voy a C, pues algo más, ¿no? Algo más. Y abajo le aparece la frecuencia mínima del control. Esto es otro tema que debo yo de contemplar en mi plan de riesgo y que debo ser muy riguroso a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? Pues aquí, en el caso de la calidad C, 2 veces al mes hay que hacer analítica, ¿no? Fíjense ustedes que yo le pongo ahí una directiva que hay relativa a la gestión de la calidad de la agua de baño. Y curiosamente, casi en cuanto a Escherichia coli, hay una calidad que es buena, que nos marca lo mismo que lo que habíamos visto anteriormente para riego. O sea que han sido tan exigentes que casi el agua tenemos que darla con una calidad equivalente a la calidad del agua de baño. O sea, eso es un tema que lógicamente hay 3 años, me parece que son para adaptar la normativa esta de la Unión Europea, pero aquí va a haber problemas, aquí va a haber problemas porque son muy exigentes en la calidad. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de que puede ser muy bien trasladable aquí a Puente Genil, porque me había dicho el presidente que la superficie de riego que se baraja son en torno a 1000 hectáreas. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, una población de 23.000 habitantes, Puente Genil no sé exactamente ahora, pero estará más o menos 20 y poco, ¿no? 20 y tantos por ahí estará, ¿no? Que puede ser favorable a Puente Genil, ¿no? Lo que planteo aquí es simplemente qué cantidad de agua aportamos
con la agua regenerada, teniendo en cuenta el consumo, el agua regenerada con una eficiencia, lógicamente, la demanda de riego, de en torno a unos 1.500, la superficie que se podría regar y los fertilizantes que se aportan con esos efluentes, ¿no?, de agua regenerada. Y abajo el equivalente a fertilizante que se aplicarían de nitrógeno, fósforo y potasio, teniendo en cuenta más o menos las componentes de esos elementos en una agua doméstica normal y corriente, que eso se conoce ya de datos de la bibliografía y demás. Lógicamente habrá otros elementos que habrá que examinar, ¿no? Pero eso más o menos en todas las poblaciones, si no hay cosas raras, el comportamiento es el mismo, ¿no? Entonces eso sería lo que se aportaría por hectárea y año de esos componentes, ¿no? Yo tengo que analizar con mis, digamos, necesidades de fertilización, mi olivar, si estoy por debajo o por encima de eso, y en algunos casos que no es necesario ni abonar. No es necesario ni abonar. Bueno, entonces nosotros en estos años hemos trabajado precisamente en esto, en el fertirriego, en un programa, en un grupo operativo que hemos tenido con la Federación de Comunidades Regantes de Andalucía, FERAGUA, el CENTA, que es el Centro de Tecnología del Agua de Andalucía, que es especialista en depuración, la Comunidad Regante de Tintín, y bueno, había de socios también que cooperaban, Regabet, Toscano, Agua de Montilla, que era el operador, el que gestionaba la EDAR, ¿no? Y la Universidad de Córdoba, también como socios beneficiarios, ¿no? Hay socios beneficiarios, que son los que están a la izquierda, y a la derecha los colaboradores, ¿no? Bueno, pues este proyecto que se ha denominado Reutivar, ahora va a empezar la segunda fase del proyecto. O sea, Reutivar 2, también nos han concedido financiación y vamos a seguir trabajando en esta línea. Nosotros en Reutivar, que repito, lo hemos estudiado ahí en Tintín, esa es la comunidad de Tintín, abajo se ve la balsa, se ven dos balsitas, bueno, una balsa grande y una balsita pequeña. La balsita pequeña viene directamente de la depuradora y es una balsa de decantación. Y luego viene la balsa grande, donde se almacena el agua, y después de la balsa está la estación de bombeo, donde ya se le hace allí una filtración. Aquí la depuración del terciario es mediante filtración. También ahí están todos los elementos allí de aplicar fertirriego, pues ellos aplican fertirriego y no tendrían que aplicar fertirriego, pero lo aplican. Y también productos desinfectantes, ¿no? Ahí se ve la depuradora de Montilla. Hay un esquema más amplio de las balsas y una foto de las balsas, ¿no? Y el sistema de filtración. Esa es la filtración que tienen, la estación de filtración. No sé si la conocen, la instalación esta. Y esta es una finca donde nosotros llevamos a cabo un poco la experiencia en estos 2 años, ¿no? Esas son las características que tienen. Allí el riego es muy centralizado, lo gestiona la propia comunidad. El agricultor no riega cuando quiera, sino cuando dice la comunidad, para ahorrar también costes energéticos, y todos tienen los mismos goteros, y la instalación es exactamente igual, y a todos les va a corresponder las mismas horas de riego. Tienen goteros enterrados, y esa es la planificación que ellos establecen. La van cambiando, ¿no? Riegan normalmente pues 4 días a la semana, aunque esa estrategia la van cambiando de acuerdo también a la adaptación al ciclo fenológico del cultivo, ¿no? Pero generalmente es martes, jueves, sábado y domingo. Sábado y domingo es porque la energía es más barata, ¿vale? Y los martes y los jueves de noche, o sea, el riego es de noche, para evitar también precios excesivos, ¿no? Eso son la aplicación de fertilización centralizada que hacen ellos, la cantidad. Fíjense que nos salía a nosotros antes más aportes de estos elementos, con el agua del ejemplo que hemos puesto, que los que ellos aplican ahí, con lo cual eso, digamos, va en relación a las necesidades que tendría la planta según los estudios que ellos hayan hecho, ¿no? Bueno, y ahí nosotros hemos hecho un programa que ha sido una app, ahora les diré por si quieren descargársela. La app es gratuita, se puede descargar y además se puede usar también con fines de programación de riego, ¿no? O sea, que la pueden usar ustedes. Y la app esta además ha tenido mucho éxito, nos han dado varios premios, entre ellos el Premio Andalucía Medio Ambiente. Y bueno, pues tiene en cuenta los datos climáticos, los datos de suelo, los datos
el marco de plantación, el tipo de gotero, el plan anual de fertilización, la cantidad de nutrientes que lleva el agua regenerada, y con eso nos va dando la APP cuánto tiempo tenemos que regar y el plan de fertilización, si es necesario. Bueno, esa así está dividida. La parte climática se conecta a la aplicación directamente a la red de estaciones que tiene la Junta de Andalucía, automáticamente. Nosotros las aplicaciones estas las desarrollamos para que no se haga absolutamente nada. Yo le tengo que meter los datos míos que yo conozco de mi explotación y automáticamente el resto de las cosas lo hace la aplicación. Ella se conecta a la red de estaciones, descarga los datos diarios, incluso las predicciones, y con eso establece su calendario, su programa de fertilización y todo, ¿no? Bueno, también la conexión que he dicho anteriormente a la Agencia Estatal de Meteorología y a la página web del tiempo, porque ahí es donde se hace un sistema de predicción de necesidades, ¿no? Bueno, con todo eso lo que vamos calculando nosotros es el tiempo de riego. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar regando diariamente? Eso es lo que se determina a través de esa ecuación que tenemos ahí, el tiempo de riego. Y además se tienen en cuenta las tarifas. Aquí están los periodos tarifarios, los 6 periodos tarifarios que existen cada día. Esto lo cambiaron precisamente el año pasado, en junio del 21, cambiaron las tarifas y pusieron los 6 periodos tarifarios, que fueron cuando otra vez al sector lo dejaron caos, ¿no? Y a raíz de esto, precisamente nos encargó FENACORE la APP que hemos desarrollado para optimizar el riego teniendo en cuenta estos periodos tarifarios, ¿no? Bueno, la aplicación esta que yo estaba diciendo, la APP, se puede descargar de Google Play, está para teléfonos Android, que soportan Android, no para teléfonos iPhone. iOS no lo soporta porque se ha desarrollado bajo Android. El iOS es un poco más complejo de desarrollar, pero Android, una tablet o cualquier dispositivo móvil que funcione, que son gran parte de la mayoría, pues lógicamente es compatible, ¿no? Y se puede descargar, repito, de forma gratuita y está disponible ahí, en la página. Si alguien tiene interés en esto, pues yo también le doy el acceso y el link de donde se puede descargar todo esto. Y en la página web reutivar.eu, esta que aparece aquí, que es la página web del grupo operativo, pues hay también información interesante sobre un manual de fertirriego de precisión de olivas con agua regenerada. Es un manual que se puede descargar, es un libro, pero no recuerdo si son unas 30 o 40 páginas, además con ejemplos muy didácticos, muy bonitos, pensados para agricultores, donde nos dicen cómo hacer nosotros nuestro plan de fertilización usando la agua regenerada. Con lo cual es una utilidad pues muy interesante. Bueno, y la APP, que no vamos a entrar en detalle, la APP, pues una APP parece compleja, pero es muy fácil de usar, y ya he dicho que hay que introducir los datos del propio agricultor y luego lo demás lo hace todo ella. En fin, vamos a pasar de largo, tampoco. Es muy didáctica, nos da el plan de riego. Aquí abajo va dando por semana diariamente el plan de riego que tengo yo que dar en horas de riego. Lo cual, pues a veces hay aplicaciones que nos dicen tantos milímetros. Bueno, pues eso, ¿cuánto se corresponde? ¿Cuánto tiempo tengo yo que estar regando? Que es la variable de manejo más importante que tiene un agricultor es el tiempo. Eso es lo más importante, no la cantidad de agua, porque para eso tengo que medir, y a lo mejor yo no mido cantidad de agua, pero el tiempo sí lo podemos tener controlado. Y nos da gráficos de cómo es el volumen de agua en el suelo, cómo va evolucionando a lo largo de la campaña. Un gráfico parecido a este es un gráfico ya al final de campaña, donde aquí se ha hecho se pueden hacer varios planes de gestión. O sea, yo puedo dar un riego deficitario, puedo dar sostenido, como es este, o sea, siempre aplico la misma cantidad de agua. Esto es un riego sostenido, deficitario pero sostenido. Puedo dar un riego deficitario controlado, pues que doy a lo mejor pues más agua en abril, mayo, en la floración,
y luego recorto en julio, agosto, vuelvo a dar más agua en septiembre, jugando con, digamos, el ciclo fenológico del cultivo, ¿no? Y ese también lo tiene en cuenta, ese me parece que hay contemplado aquí, en este, recortamos en verano y luego volvemos otra vez en septiembre a dar más agua, ¿no? Esto es un riego deficitario controlado, ¿no? Esto es muy interesante en el olivar hoy en día, esta estrategia de riego, porque el olivar no tiene las mismas necesidades de agua a lo largo desde abril hasta septiembre. Eso está comprobado y se han hecho ya multitud de estudios y se tiene súper estudiado. Abril, mayo, en la época de floración, de cuajado del fruto y demás, es importante que tenga agua. Pero luego a partir de julio se puede recortar, no totalmente, pero se puede recortar algo, conservar un 20% de sus necesidades aproximadamente y luego otra vez, cuando el fruto está aumentando en septiembre, volver a dar la máxima dotación, ¿no? Bueno, pues entonces se contempla todo eso, la evolución abajo de la humedad en el suelo, o sea, todo eso lo hace la APP. Y además luego, pues podemos comparar cuánto, en el caso de estudio cuánto dio la comunidad de regantes y cuánto la APP, esta Reutivar, aconsejaba, ¿no? Y fíjense ustedes que la comunidad de regantes, esto es lo que dio, esta es la cantidad total que aparece aquí, y la aplicación Reutivar, de acuerdo porque nosotros hicimos estudios de nivel de fertilizante en hoja en el mes de julio, creo recordar que era, y lo analizamos, hicimos analítica del agua, y al final el programa pues dio un consejo de que no había que aplicar fertilizante, que era suficiente. Por eso aquí dice aplicado de fertilizante 0, no es necesario aplicar fertilizante, y el ahorro potencial que esto supuso, pues se cuantificó en aquel tiempo, 45 euros. Hoy posiblemente el fertilizante, saben ustedes que ha subido, pues no sé si 2 o 3 veces, pero ha subido bastante, no sé si proporciona la energía, pero bastante, con lo cual esto pues es posible que llegue a 90 euros en cuanto al ahorro de fertilizante, ¿no? Bueno, ya para no extenderme mucho más, el tema de la energía, ¿no? La energía. Vamos a ver, la energía es algo que esto cuando se hace una inversión en riego, pues muchas veces no se le presta la suficiente atención, porque es un coste que no se presenta en la inversión, sino que es un coste que da la cara luego después, cuando yo hago uso del agua, cuando tengo que pagar la factura de luz, entonces cuando me doy cuenta precisamente de la situación en la que estoy, ¿no? Y esto en las modernizaciones, pues esto no lo habían contemplado, la energía era muy barata y ahora en algunas comunidades de regantes pues están asfixiados, pues no les salen las cuentas, al precio de la energía no les salen las cuentas, ¿no? Entonces, ojo con esto porque hay que tenerlo en cuenta cuando yo hago el proyecto y tengo que establecer un estudio energético ya, igual que hago un estudio de tubería, un estudio energético. Y si contemplo energía fotovoltaica, tengo que hacerlo también en ese momento, porque debo de tener en cuenta cómo voy a gestionar yo el riego, porque la energía fotovoltaica tiene una limitación, que solo tenemos 1.600 horas al año de energía de radiación. 1.600 horas. Más o menos una campaña de riego en olivar está rondando las 900.000 horas. O sea que aquí tenemos colchón y tenemos posibilidad de aprovechar la energía fotovoltaica. En el caso del olivar está súper estudiado, pero tengo que hacer las dos cosas, el diseño de forma conjunta. Si hago un diseño nuevo y voy a incorporar energía fotovoltaica, hay que integrar las dos cosas, la hidráulica y la energía. Es muy importante, porque ese problema se presenta ahora en muchos casos, que tengo ya la instalación hecha, ahora quiero poner energía fotovoltaica y es complicado las dos cosas integrarlas. En algunos casos por problemas de gestión, porque no dispongo de horas suficientes, por 1000 causas, porque no se han hecho las cosas pensando precisamente en esa alternativa de energía, ¿no? Bueno, tratar el agua residual es caro.
Ahí tenemos el coste del agua residual, está aquí más o menos. La reutilización del agua residual también tiene energía. Puede llegar a eso, ¿no? A veces se quedan menos, pero tiene, porque yo tengo, igual la depuradora está en una punta y yo me tengo que llevar la energía, el agua a una balsa y luego tengo que meterle presión para llevarla a la red. O sea, la comunidad de Tintín tiene una red de más de 40 kilómetros. O sea, ahí tiene un consumo energético importante. Y tenemos que hacer muchos tratamientos de desinfección, tengo que filtrar y eso requiere presión. Eso requiere presión. Luego, hay que tener en cuenta eso bien, ¿no? Y un indicador muy fácil, que igual que yo sé que tengo que aplicar 1.500 metros cúbicos por hectárea o 1.200 por hectárea para el olivar con riego deficitario, pues lo mismo podemos hacer con la energía. ¿Cuánta energía por hectárea necesito yo? ¿Cuánta energía por metro cúbico necesito yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y estos son más o menos los números, ¿no? Los que se trabajan, ¿no? Más o menos un metro cúbico elevado a 100 metros requiere unos 0,36 kilovatios hora. Un metro cúbico de agua. Cuando yo movilizo ese metro cúbico a 100 metros. 100 metros no es de distancia, es de elevación, que la bomba me dé esa altura de presión de 100 metros. Bueno, el gráfico de la izquierda no lo voy a explicar porque es un poco más complejo, ¿no? Pero ahí es donde aparecen los 1,5 kilovatios hora metro cúbico cuando se aprovecha gran parte, ¿no? Bueno, pero este decía es interesante. Este nos da la energía que se requiere por metro cúbico de acuerdo a la altura que yo eleve el agua. Yo a partir de este nivel, 0,6 kilovatios hora metro cúbico, hay que echar ya las cuentas, Hay que echar las cuentas porque al precio de la energía eso puede ser un hándicap, Eso puede ser un hándicap. Hay que tener en cuenta que nosotros bombeamos mucha agua, más de 1.000 metros. Los consumos de energía, más de 1.000 metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos serían 600 kilovatios hora, kilovatios hora hectárea y año. Más de 600. Pues son 1.500 más o menos, en torno a 1.000 y pico. Al precio que está la energía, que estamos diciendo 200 euros, que son 0,2 euros el kilovatio hora, pues 0,2 euros por 1.000 kilovatios hora al año, pues son 200 euros por hectárea. Nada más que regar. Nada más que regar. 200 euros es esto. En fin, son cuentas que hay que echar, ¿no? Esto es un estudio que yo ya hice algunos años sobre precisamente la energía, qué influencia tenía la energía, que yo no podía imaginar que esto subiera tanto, ¿no? Pero con un precio que no era entonces nada, 11 céntimos. Y estamos hablando ahora que estamos a 20 céntimos, 200 euros el megavatio. Sí, 2 veces más y hasta 3 veces más, pero 11 céntimos, 11 céntimos el kilovatio, es lo que yo ponía ahí. Y yo comparaba dos situaciones. Una producción optimista, 11.000 kilos por hectárea. Vamos digamos, a poner el símil de que es un olivar esto en seto. En seto que tiene unos costes de 11 céntimos por kilo. Que eso es unos costes, a lo mejor ese olivar, vosotros tenéis más de números, pero puede llegar a eso, ¿no? Y abajo está, todas esas líneas que aparecen, pues cada color corresponde al beneficio, es decir, cuando yo tengo en cuenta un rendimiento, me parece que yo consideraba aquí del 20%, algo así, un rendimiento de aceite, ¿no? Pues descontando el precio de venta de los costes y el precio de venta considerando cada curva de esas que aparece P igual a 1,7, P igual a 1,9, es el precio del aceite. 1,7 euros el kilo de aceite, 1,9 euros el kilo de aceite. Hubo unos años que fueron fatales, malísimos, hace 5 años por ahí. Y está la expectativa que se recupere más, ¿no?
pero son unos precios muy bajos, como pueden ustedes ver. El precio más alto que yo considero era 2,9 euros el kilo de aceite. El beneficio, lógicamente, cuanto mayor sea el precio del aceite, mayor la curva esta de aquí, está en lo alto, más beneficio tiene aquí. Aquí digamos que da beneficio todo, da todo. O sea, aquí abajo tengo yo alturas de elevación, que elevo el agua. Yo aquí me interesaba comparar costes de energía, ¿no? Y esto beneficio a euros por hectárea, ¿no? Daba todo beneficio. Pero ahora yo me voy a un olivar que no es este, un olivar con más costes y con menos producción. Un olivar, digamos, tradicional, un olivar que en algunos casos puede asemejarse a los que puede haber aquí. Un olivar de 6.000 kilos por hectárea, que no está nada mal tampoco, pero triplica los costes anteriores. Y el precio de la energía lo mismo. Fíjense que algunas de las curvas que había antes han desaparecido. En concreto, la curva de 1, cuando el precio del aceite es muy bajo, cae casi por debajo de 2 euros el kilo, pues es que no da beneficio. Que no da beneficio. Hay otros, pues lógicamente, que sí tenemos beneficio, pero depende también de la altura de elevación. Este ya no empieza a ser rentable. Esto da unos márgenes muy pequeños. O sea, quiero decir esto, que ahora estamos en una situación donde los costes se han disparado, en especial el coste de la energía, no es ese que aparece ahí, y los precios del aceite, pues sí, también parece que, pero no han subido tanto como los costes, ¿no? Y ojo con esto porque, en fin, podemos tener problemas importantes, ¿no? La energía solar, yo hablaba que es una buena alternativa. Esto es un ensayo que tenemos nosotros allí en la universidad, donde regamos el banco de germoplasma. Ahora les mostraré una foto. Lo regamos con agua, con energía fotovoltaica. Son unas 13, 14 hectáreas, pero se riega con una planta de unos 18 kilovatios, ¿no? La energía fotovoltaica en España ha pegado un subidón en los últimos años terrible. Si comparamos hace 4 años, 2018, con la situación del 2021, es que en el 2018 teníamos una potencia, que es lo que aparece ahí en megavatios, de 4.000 y pico megavatios, y ahora tenemos 15.000, un 300%. Pues prácticamente en nada, en 2018-2021, en 3 años. Estamos en un boom, una explosión enorme. Esta es la potencia fotovoltaica en España que existe actualmente, 15.000 megavatios. O sea, ha pasado la energía fotovoltaica a ser, aquí abajo, la cuarta fuente de energía. ¿Vale? Ya estamos muy cerca de la hidráulica, muy cerca, yo creo que la vamos a superar ya mismo, porque esto sigue subiendo, sigue subiendo. La eólica con la fotovoltaica, hoy en día, pues fíjense, llega pues prácticamente casi a los 45.000 megavatios, lo habrán pasado ya, seguro, ¿no? Y eso es lo que les decía, que nosotros tenemos una pequeña experiencia piloto allí, en el banco de germoplasma, que es una plantación que tenemos ahí. Esta es la finca de la universidad, la parte está norte, donde está el Banco Mundial de Variedades del Olivo. Este es el Banco Mundial de Variedades, ahí están, pues no sé si son más de 600 variedades de todo el mundo, y hay varios ensayos también, estos son olivares en seto, y esto es un ensayo de orientaciones, ¿no? Y esta es la planta, esa es la planta que tenemos, que está en la nave de mecanización, una pequeña balsa, esto es de la comunidad de Guadalmellato, y bueno, pues ahí, con un riego inteligente, pues esto se riega de forma automática todo. O sea, nosotros ahí le ponemos el modo, digamos, automático y es un riego inteligente. Tenemos ya establecido, se conecta a los datos climáticos, sabe cuando hay irradiancia, cuando hay radiación suficiente y se activa. Hay 3 sectores de riego y se van regando de acuerdo a la energía que estamos teniendo en cada momento. ¿Que tenemos más energía? Nos vamos al sector más desfavorable. ¿Que tenemos menos energía? Pues entonces es más favorable. Y así de forma automática esto se gestiona totalmente de manera inteligente, ¿no? Tanto es así que en este año pues pudimos regar todo el año con 1.500 metros cúbicos
sin ningún problema. Hubo un problema ahí, en concreto este día, que no se pudo regar, se necesitaba regar, había nubosidad, porque hay días que hay nubes. Si hay nubes, pues no hay, lógicamente, producción fotovoltaica. Y se completó el riego, no aparece en la diapositiva. Se completó el riego al día siguiente. Da igual, si en el riego yo puedo, si no, o no puedo regar hoy, mañana riego. Si el agua no se la inyecto al olivo, la echo ahí al suelo, y ahí se almacena, ¿no? Bueno, pues algunos mensajes para recordar y ya concluimos. Decirle, pues, bueno, pues estamos en una situación donde tenemos hoy tecnología ya y disponibilidad de recursos para hacer frente a esos retos que el regadío nos hace, que la gestión del agua, pues hay que mejorarla. El agua es un bien muy escaso, ya de eso que les voy a decir a ustedes, que el agua regenerada tiene mucho potencial de uso y en zonas del interior donde tradicionalmente el agua regenerada no se había usado, porque el agua regenerada se usaba, es típica del litoral, donde ya no, digamos, es terminal, donde no va al cauce, porque ya directamente se mete en el mar y no puede ser aprovechada. En el litoral sí, toda Murcia, Málaga, las Islas Canarias, Baleares, ahí se usan, pero en el interior no era tan habitual, ¿no? Que hay que ahorrar energía y sobre todo esas energías alternativas también como la fotovoltaica. Y en ese sentido hay un gran potencial de crecimiento de la energía fotovoltaica, pero ojo, hay que hacerla coincidir con el diseño hidráulico, porque si no vamos a tener un problema. Bueno, pues muchas gracias